¿Qué tal están? Bienvenidos. Sin politización de la justicia. Lo que quiero señalar en este vídeo es que no se pueden tomar decisiones políticas contraviniendo lo que dice el texto constitucional, que es verdad que puede tener algunas interpretaciones, pero hay artículos muy claros, muy evidentes, en los que la interpretación es única. No vale tergiversación del texto constitucional, no sirve tergiversar los artículos e interpretarlos como el político de turno desee. En ese sentido, es entendible que el auto que ha elaborado el Tribunal Supremo de España pues recurra, diríamos, la ley de amnistía al Constitucional porque diríamos que el procés fue un golpe de Estado y repugna a la igualdad ante la ley. Eso es lo que dice el propio auto de 49 páginas o de 49 folios del Tribunal Supremo. Me parece perfecta la argumentación jurídica. En ese sentido, no se puede politizar la justicia. Ahora, lo más probable que suceda es que, como hay una mayoría progresista de magistrados del Tribunal Constitucional, muy probablemente al final, pues como ellos tienen que tomar la decisión al respecto, si es constitucional o no la ley de amnistía, muy probablemente, insisto, tomarán la decisión de que sí lo es, cuando realmente, si se analizan argumentos jurídicos y se analiza el propio texto constitucional de forma rigurosa, precisa y exhaustiva, cualquier legislador, cualquier jurista de la Unión Europea, de otros países, de la misma España, etcétera, dirían que la amnistía contraviene varios artículos de la Constitución, sin ninguna duda. Así lo dice también el Tribunal Supremo. En consecuencia, hay que llamar a las cosas por su nombre y lo que no vale es introducir cuestiones de tipo político para suavizar las penas, las condenas, etcétera, cuando debe imperar la igualdad ante la ley. De hecho, el mismo Tribunal Supremo considera transgredidas las normas constitucionales, los límites constitucionales, los artículos de la Constitución, y afirma que no alberga, y esto es muy importante que lo diga el Tribunal Supremo nada menos, no alberga ninguna duda o no alberga duda alguna exactamente acerca de la inconstitucionalidad de la norma de la amnistía, de la ley de amnistía. Cuando lo dicen grandes magistrados del Tribunal Supremo, que saben muchísimo estas cuestiones y analizan pues estos aspectos con una extraordinaria minuciosidad y de acuerdo con todas las pautas jurídicas coherentes existentes, pues no cabe ninguna duda de que es así. Ahora bien, si para considerar que es constitucional la ley de amnistía hay que introducir elementos políticos de análisis, pues entonces ya se desvirtúa el derecho y se desvirtúa la justicia, en mi opinión al menos. Porque, como remarca el propio Tribunal Supremo, la ley de amnistía vulnera los principios de seguridad jurídica y también hay pues, cuestiones en la ley de amnistía que son arbitrarias, que son incoherentes y que están en contra de lo que proclama la Constitución española, es algo evidente. En ese sentido, el auto del Supremo, del Tribunal Supremo, concluye que la norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. De hecho, en algún momento, en alguna parte de las 49 páginas o folios del auto del Tribunal Supremo habla de que bueno, esta norma sería aplicable pues, a los tontos o a los pobres, llega a decir, o algo similar a esto. En ese aspecto, pues poco más hay que añadir en ese sentido. Por otra parte, está claro que con esta ley de amnistía, que ha sido aprobada por el Congreso y en definitiva que sirve a los intereses políticos del Partido Socialista para mantenerse en el poder, eso no justifica que se haya aprobado esa ley de amnistía, porque lo que no se puede es condicionar el cumplimiento de la Constitución a fines políticos, de mantenimiento en el poder, por ejemplo. E incluso el propio Tribunal Supremo pues insiste en que son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que aquí están en cuestión. Realmente con esta ley de amnistía el sistema democrático español deja de serlo en toda su integridad. Y de hecho, el Tribunal de Justicia Europeo también se tendrá que posicionar al respecto. De hecho, pues la Comisión Europea, los órganos de gobierno de la Unión Europea ya han dicho estos mismos días, o hace unos días simplemente, que no se puede criticar tan duramente por parte de determinados políticos, de determinados partidos políticos,
a los jueces en el ejercicio de sus funciones, y parece que pues esa consideración de la Comisión Europea o de los órganos europeos, de la Unión Europea, pues no tiene consecuencias, porque los políticos siguen criticando a los jueces si las decisiones que toman no les gustan o no les convencen. Cuando, diríamos, el proceso de investigación en un caso determinado pues lo desarrolla el propio juez y sabe todos los detalles de ese proceso y por lo tanto puede hablar con propiedad del mismo. En cambio, pues los comentaristas políticos y los propios políticos no pueden hablar con propiedad de esa cuestión porque no conocen todas las investigaciones del juez y las preguntas que va a realizar a los testigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo demás es especular sin saber exactamente lo que está realizando el juez de acuerdo con derecho, se supone, lógicamente. Pero ya se prejuzga si un juez está investigando a una persona, si lo está haciendo de acuerdo con la ley o no, cuando no se sabe a ciencia cierta de cómo lo está realizando el juez. En ese sentido, pues está bien que la propia Unión Europea haya llamado la atención a los políticos, o a una parte exactamente de los políticos españoles, que hacen críticas tremendas a los jueces cuando sus decisiones no les convencen o pueden perjudicar sus intereses. Se supone que estamos en un Estado de Derecho y los jueces tienen derecho a investigar y a hacer su labor con tranquilidad y con calma, sin presiones políticas. Pero esto pues realmente no se está cumpliendo, y sí hay presiones políticas tremendas por parte de algunos políticos. En ese sentido, los 49 folios del Tribunal Supremo, este auto que sirve para recurrir ante el Tribunal Constitucional para que señale la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, pues es muy explícito y también, por supuesto, afirma que es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde, a este alto tribunal, pronunciarse con eficacia al respecto, destacan los magistrados del Supremo. Aquí este sentido de eficacia sería con eficacia de acuerdo a lo que dicen las leyes y a lo que dice la interpretación rigurosa, precisa y exacta de lo que dice el articulado de la Constitución española, y no a la eficacia política. Por supuesto, habría que hacer aquí también esta matización. Por otra parte, en su auto, el Tribunal Supremo señala que la ley de amnistía ofrece un tratamiento diferente dispensado a quienes delinquieron, con el propósito de favorecer, dice el Tribunal Supremo, de un modo u otro, el proceso secesionista frente a quienes cometieron estos mismos delitos animados por cualquier otra finalidad. Y además, en ese sentido, no tiene pues una importancia enorme que haya habido otros delitos similares o no en ese momento o anteriormente. Simplemente es un trato incoherente, discriminatorio, sin duda, porque vulnera la igualdad ante la ley, efectivamente, y la seguridad jurídica. Resulta que para algunos pues se les perdonan los delitos prácticamente, o se le reducen las penas, y en cambio en otros tipos de delitos similares pues no se hace porque no hay una voluntad política de hacerlo y no hay un rédito político que conseguir. Eso es totalmente arbitrario, incoherente e irracional y no está de acuerdo con los principios de la Constitución española ni con los principios básicos del derecho, diría yo también. En ese sentido, también señala el Tribunal Supremo que si resultara preciso, pues habría que decir, y de hecho lo dice el propio auto del Tribunal Supremo, devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política, efectivamente, pero se ha utilizado violencia desmedida, en algunos casos, el tsunami democrático y otra serie de circunstancias que se han producido, se han lanzado adoquines a la policía, etcétera, y todo esto está, diríamos, en la base de una violencia que no es de ningún modo aceptable en cualquier reclamación política. Las reclamaciones políticas o las discrepancias políticas se tienen que desarrollar a través de sistemas parlamentarios, de sistemas ajustados a derecho, donde impere la convivencia y la paz. Por lo tanto, también es verdad que el Tribunal Supremo reconoce que no es exigible que renuncien a sus ideales de independencia los secesionistas. Bueno, eso forma parte del pensamiento de las personas, pensamiento político, y eso es respetable. Pero, como también señala muy acertadamente el Tribunal Supremo, lo dicen los magistrados del mismo, es suficiente con que dejen de lanzar adoquines, es suficiente, pero también es necesario. No es que sea algo
opcional, es que no puede ser de esa forma. La violencia política no se puede utilizar para conseguir fines determinados. Podemos pensar, por ejemplo, en el terrorismo que hubo de ETA, que ya terminó afortunadamente, pues realmente ahí no hubo amnistía, una ley de amnistía, porque eran delitos muy violentos, pero la violencia lo es, sea una violencia muy extendida o menos extendida, sigue siendo violencia también. Y, por supuesto, el Tribunal Supremo reclama que hay que reconocer que ha habido una actuación delictiva de los golpistas, secesionistas. Eso es incuestionable e indudable. En ese sentido, también reconoce el Tribunal Supremo que ha sido un intento felizmente fallido de golpe de Estado que las fuerzas políticas secesionistas protagonizaron. Eso es algo también evidente. Y también hay que señalar que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, que ya lo dije al principio del vídeo, muy probablemente dejará sin efecto los poderosos argumentos basados en principios jurídicos evidentes del Tribunal Supremo. Y esto, en mi opinión, es una politización injustificable de la justicia al servicio del gobierno político de turno. Y eso pues también es algo muy negativo para una democracia, para cualquier democracia. Esperemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome cartas en el asunto porque está analizando minuciosamente todos los detalles de la ley de amnistía y ya ha considerado que hay algunos puntos que no son de recibo, que no son válidos, porque se tramitó con carácter de urgencia, no hubo un acuerdo general de que había que aplicar la ley de amnistía por parte de algunos partidos políticos mayoritarios, como el Partido Popular, etc. Y todo eso resta legitimidad a la ley de amnistía. Y unido a eso, pues ahora está este auto del Tribunal Supremo que ya destaca de una forma muy clara que es absolutamente inconstitucional la ley de amnistía, desde criterios exclusivamente jurídicos, no desde consideraciones políticas. Y eso, a mi juicio, es muy grave. Por otra parte, también es verdad que la orientación política o la ideología no debería influir en las consideraciones jurídicas y en las decisiones de los órganos judiciales. Lo que dice la Constitución española es algo muy claro y muy evidente y demostrable, desde una interpretación objetiva jurídica. Y eso pues parece que se quiere obviar con la politización de la justicia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.